Muy buenas tardes. Este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de las principales noticias internacionales. El día de hoy vamos a tratar un problema que nos ha preocupado durante toda la semana, que es el tema de la crisis en Venezuela. Para tal efecto, el invitado del día de hoy es el especialista en gobernabilidad y en sistemas electorales, el señor Luis Núñez, en el cual vamos a hablar exactamente qué es lo que está pasando en Venezuela, cuáles son las perspectivas de una salida dialogada de la crisis que enfrenta el día de hoy. Antes de esta entrevista vamos a ver un panorama de lo que ocurrió esta semana en Venezuela. La crisis venezolana ingresó a una nueva etapa cuando la Asamblea Nacional decidió el martes la apertura de un juicio político y penal contra el actual mandatario Nicolás Maduro por abandono de cargo, figura que está prevista en la Constitución política del país sudamericano. La reacción de la Asamblea, dominada por la oposición, que se encuentra reunida en la Mesa de la Unidad Democrática, ocurre 3 días después que el Consejo Nacional Electoral decidiera suspender la recolección de firmas para aprobar el referendo revocatorio a fin de acortar el mandato del presidente Maduro. Como se recordará, la oposición viene trabajando para recortar el gobierno del actual mandatario venezolano ante la difícil situación económica, política y social que atraviesa la población. Existen problemas de escasez de alimentos y la inflación llegará, según los especialistas, al 475% este año. La oposición acusa al gobierno chavista de controlar instituciones tutelares para perpetuarse en el poder, mientras las Fuerzas Armadas han reiterado su lealtad al jefe de Estado en un contexto de incertidumbre en el cual el presidente Maduro ha denunciado ser víctima de un golpe parlamentario. Si bien es cierto que el jefe de la bancada opositora, Julio Borges, manifestó sus deseos de reunirse con el gobierno de Caracas, otros opositores, como el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, han rechazado el diálogo. Para el líder opositor, la conversación tendría como única intención mantener el status quo de la crisis, al dejar que el paso del tiempo impida la realización del referendo revocatorio para el presente año. La comunidad internacional está buscando, entre tanto, mecanismos que ayuden a resolver la crisis, mientras el pueblo venezolano sufre por la inseguridad de las calles, el desabastecimiento de los supermercados y de los hospitales. Como hemos podido observar en este video, observamos una crisis política interna, mientras que la mayoría de los venezolanos siguen sufriendo para poder conseguir lo mínimo para alimentarse, para poder asistirse en los hospitales y tener un nivel de vida en general. Vamos a ver cuáles son las opiniones de nuestro especialista para este tema, Luis Núñez. Muchas gracias, señor Núñez, por estar en nuestro programa. Buenas tardes. Yo quisiera comenzar preguntando lo siguiente. Esto parece como si fueran dos vehículos que van a colisionar en un momento dado y cada uno aparece con mayor velocidad. ¿Qué podemos hacer dentro de Venezuela, dentro de los actores venezolanos, para que esta colisión no suceda? Si te soy sincero, creo que la colisión es eminente. No hay forma de evitarla. Este diálogo supuesto que el presidente Maduro quiere convocar, en realidad no se va a dar. Es un engañamuchachos, como se dice vulgarmente, porque tú no puedes ir a un diálogo, sentarte a dialogar con personas que tienen un discurso bipolar. Bipolar en el sentido de que por un lado te dan la mano y por la otra te dan un mazazo, un palo duro. No puede ser. Claro, la política de los hechos consumados. Así es. Hace unos años sabíamos muy bien esa política en el Perú, ¿no? Así es. Por ejemplo, el señor Maduro dice desde Roma: he llamado a mi colaborador, el señor Jorge Rodríguez, para que instale una mesa de diálogo en Caracas. Eso lo dijo el lunes, desde Roma. Ese señor Rodríguez fue el mismo señor que el domingo asaltó la asamblea con una turba. Entonces, ¿cómo puede ser el mismo que asalta la asamblea con una turba el que vaya a decir, ahora quiero dialogar? O sea, esto es una cosa cantinflesca, es un circo, eso está mal. Y el presidente
Maduro llegó ayer en la mañana a Caracas y bajándose del avión dijo, vengo para poder participar de la mesa de diálogo, pero la oposición es esto, aquello, lo otro. O sea, esto es una cosa de locos. ¿Cómo tú vas a dialogar con alguien que te está dando con un bate de béisbol en la cabeza todo el día? Y además el presidente ha perdido una sintonía con la gente. Estas marchas que ellos hacen son marchas con autobuses pagados, con gente tarifada, pasan listas de los ministerios a ver si todo el personal fue. Mientras que lo que vimos en televisión ayer, la gran toma de Venezuela, es un gesto voluntario, espontáneo. Esa es la situación. Por eso es que yo creo que esos trenes van a colisionar, porque el enfrentamiento es demasiado fuerte. Lo que decía la locutora que hizo la voz en off, las instituciones, a excepción de la Asamblea, están absolutamente controladas por el gobierno. Yo sé que tus televidentes saben a qué me refiero, porque el Perú vivió un momento en que las instituciones públicas y los medios de comunicación estuvieron secuestrados y servían a una sola voz. Eso mismo está pasando en Venezuela, con la anuencia, por supuesto, de las Fuerzas Armadas. Claro, porque muchas cosas se olvidan, ¿no? Exactamente cómo surgió antes que la Asamblea asumiera sus funciones, la nueva Asamblea, todos los cambios políticos se hicieran para que justamente sus resoluciones sean mediatizadas por otros poderes del Estado, ¿no? Claro, en ese contexto, el 23 de diciembre, en la noche, digamos con esa frase tan criolla como entre gallos y medianoche, el anterior Congreso, sabiendo ya que el nuevo venía el 5 de enero, se reunió y aumentó el número de funcionarios magistrados chavistas en el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque al controlar el tribunal, desde que se instaló el nuevo Congreso, ha anulado 39 leyes que el Congreso había aprobado. Y la semana pasada, así como la cereza del pastel, el presidente, que tenía la obligación constitucional de agarrar el proyecto de presupuesto y mandarlo al Congreso para que sea aprobado por el Congreso, agarró el proyecto de presupuesto y se lo mandó directamente al Tribunal Supremo, para que sea el Tribunal Supremo el que apruebe el presupuesto de la Nación, cuando en la Constitución señala que debe ser el Congreso. Y es el mismo presidente que pide respeto a la Constitución política. Así es, así es. Bueno, ahora, lo que no se entiende también es las reacciones de la oposición, que abiertamente hay una discrepancia interna, ¿no?, entre lo que es la Mesa de Unidad Democrática, que hoy nuevamente ha dicho sí al diálogo, luego de haber dudado unos días, y la posición de líderes opositores como el mismo gobernador de Miranda, Enrique Capriles. Ya. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué no hay un nivel de coordinación pese a ser organizaciones diferentes? Bueno, estamos hablando de más de 20 partidos que están dentro de la mesa. Es difícil. Y el gobierno siempre ha tratado de dividir esa oposición. Entonces, por ejemplo, para convocar la supuesta reunión que se daría en la Isla Margarita el domingo, llama a una persona, pero no llama a los demás. Y esa persona creyó que todos los demás estaban informados y que él era el último en decir que sí acepta. O sea, juegan un poco a las triquiñuelas bajo la mesa. Por supuesto, Enrique Capriles, María Corina Machado y otros líderes dijeron que ellos se enteraron cuando la noticia salió en la televisión. Es una situación bien complicada. Claro, porque si la oposición no está unida, yo creo que los efectos van a ser bastante duros para la misma oposición. Absolutamente perniciosos. Y lo que pasa es que entonces la población se siente un poco atrapada entre los dos fuegos, ¿no? Entre las indecisiones de uno y las bipolaridades del otro. Ahora, ¿por qué es imposible un diálogo? Y aquí me parece que el régimen Maduro ha utilizado muy bien la imagen de el Papa Francisco, sí, de tener un enviado especial del Papa, ¿no?, para poder facilitar lo que dice Maduro en un momento, diálogo para la paz de la región. Bueno, en un país donde muere un venezolano cada 19 minutos, que el presidente de la República pase por su boca la palabra paz es un poco cínico, un poco irónico.
El presidente sabía que el enviado papal, el nuncio papal en Buenos Aires, había sido designado para ir a Caracas a hacer una especie de lobby, facilitador, junto con otros expresidentes latinoamericanos. El problema es que el presidente Maduro, que acababa de hacer una gira rápida por Asia, por el Medio Oriente, decidió hacer una parada, por cierto, no autorizada y no en el decreto que se le dio el permiso para salir del país, en Roma, para una cita con el Papa, cita que, por supuesto, enerva a la oposición, porque la oposición estaba de que iba a dialogar con el nuncio, y se aparece Maduro al lado del Papa, con lo que yo sabía que iba a suceder. Volvió a Venezuela y ha politizado la visita con el Papa. Esta mañana y ayer, en una larga rueda de prensa que dio el presidente Maduro, habla del Papa como si fuese su hermano, su cuñado, su primo, para no utilizar otros términos más. Y eso revela que le falta también personas que le ayuden a legitimar sus decisiones. Sí, por supuesto. ¿No? Y de paso sale de Roma, pasa por Lisboa para entrevistar con la persona que va a asumir la Secretaría General de las Naciones Unidas a partir de enero, que es un señor portugués. Guterres, Antonio Guterres. Ya por estos dos motivos, haberse salido de la ruta autorizada en el viaje y haber excedido el tiempo de permiso fuera del país, pidió permiso por un máximo de 5 días y volvió al 6º día y medio, todo eso era causal ya para un problemón. Pero la Asamblea no ha querido utilizar esa carta. Pero lo que sí está utilizando es hacer un juicio político. El Parlamento, como todos los oyentes saben, los televidentes, es una casa política y ahí se discute de política. Ahora, ese es un tema de debate porque he escuchado las dos opiniones de que el tema del juicio político no está establecido en la Constitución bolivariana. ¿Es cierto? Lo que no está permitido es el impeachment como el brasilero. Digamos, una sentencia. La sentencia tendría que ser del Tribunal Supremo, que sí está controlado por el chavismo. Pero la discusión política sobre la actuación presidencial sí se puede dar en la Asamblea. Ahora, si vemos un panorama en el cual los actores nacionales, locales, van a colisionar y esto va a significar una crisis de enormes dimensiones. A nivel social. A nivel social, político también. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para evitar? Porque hace un par de días se ha pronunciado algunos países apoyando el diálogo, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué más puede hacer aparte de apoyar el diálogo? Yo creo que ya la correlación de fuerzas en el seno de la Organización de Estados Americanos ha cambiado. Ahora Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina tienen gobiernos que no piensan igual que el señor Maduro y que el señor Chávez. Esa correlación de fuerzas, el hecho que algunas islas del Caribe ya no estén recibiendo petróleo venezolano a cambio de su voto en la OEA. Como saben tus televidentes, la OEA es un club de amigos, de países. Cada país, sea Argentina, que es muy grande, o sea Uruguay, que es muy chiquita, o sea una isla del Caribe, tiene exactamente el mismo peso a través del mismo voto. El señor Chávez se había encargado de comprar todos esos votos regalando petróleo. Pero como ahora el petróleo está muy escaso para regalarlo, los precios han caído, entonces esas islas del Caribe también han variado su voto. O votan neutro o simplemente votan en contra. Pero ya hay votos como para invocar la Carta Interamericana. Pero siempre va a tener dos aliados ahí que, al menos crees, ya identifiqué. Nicaragua, Ecuador Bolivia y Bolivia. Y Ecuador. Bolivia está empezando a tomar cierta distancia. Y esta semana estuvo acá en el país el expresidente Samper, que es el secretario general de UNASUR, también ha marcado distancia. O sea que ya empiezan un poco como a decir, el abrazo del oso no lo queremos. Ya, eso es clave porque UNASUR era uno de los grupos que más ha apoyado al régimen chavista. Pero ya está empezando a marcar distancia. Igual que en el plano nacional, para mí fue muy grato ver a la señora Marisa Glave, a nombre del Frente Amplio, el miércoles dando una declaración donde también marca una distancia del gobierno chavista, porque sabe que hay elecciones en el 2021
Y si no marcan distancia ahora, les va a pasar lo que pasó con el presidente Humala en su primera candidatura. Les van a colgar ese sombrero de chavistas y la mayoría en el Perú no le gusta el régimen chavista. Claro. Ahora, también hay que aclarar que esto es una declaración a título personal. Sí, pero ella tiene mucha influencia en la bancada. Ya. ¿Qué pensarán los otros integrantes del Frente Amplio? Hay 2 o 3 que evidentemente son lo que yo llamo termocéfalos, no van a cambiar su mentalidad porque son en el fondo comunistas históricos. Digamos el congresista Manuel Damer. Él no va a cambiar una trayectoria de 70 años de vida comunista por darle un saludo a la oposición venezolana. Eso ya son posiciones de vida que yo respeto, por cierto. Yo también he sido amigo del difunto Javier Díaz-Canseco y entendía que él tenía una posición de vida. Ahora, yo a Javier, unos meses antes de su fallecimiento, tuve la oportunidad de hablar con él y le dije, mira Javier, yo te conocí tan pronto llegué al Perú en el año 2000 y tú eres un socialista de corazón y de actuación. Quiero decirte algo, en Venezuela no gobierna un grupo de izquierda, gobierna un grupo de ladrones que utilizan un discurso de izquierda para engañar al pueblo. Pero eso no son de izquierda. Izquierda eres tú, le dije a Javier Díaz-Canseco. Izquierda es amigos que yo tengo en Chile, en Uruguay, en Argentina, que tienen posiciones socialistas de vida. Pero lo que hay en Venezuela no es una posición socialista de vida. El señor Diosdado Cabello, que es el segundo a bordo del partido oficial de Venezuela, tiene más propiedades en Estados Unidos que creo que los últimos 10 o 15 presidentes norteamericanos. Y además está metido como cartel de los soles que llaman, que son los generales, se le dice los soles por los que tienen. Y dicho sea de paso, las Fuerzas Armadas aparentemente aparecen como un solo bloque, sí, sin ninguna fisura. Los de arriba. Sí. Los de arriba, los medios, los mandos medios no opinan igual, pero saben que si levantan la voz, les meten juicio militar. Es todo un régimen como de terror. Y algo que no quiero que nuestros televidentes se olviden. En Venezuela, las Fuerzas Armadas, las notarías, o sea, y el registro que aquí llamamos RENIEC, todo eso tiene asesores cubanos en altos cargos de dirección. O sea que los cubanos saben quiénes somos porque tienen la data de nuestros DNI, saben qué propiedades tenemos porque registros públicos están coordinando con inteligencia cubana y tienen control sobre una buena parte de las Fuerzas Armadas. O sea, estamos mal rodeados, por eso yo hablo del choque de trenes. Volviendo a tu pregunta original sobre qué puede hacer la comunidad internacional, yo creo que se puede invocar la Carta Democrática y que reuniones como las que se están dando hoy y mañana en Cartagena tienen espacios para que los presidentes dialoguen y vean si pueden hacer algo para facilitar y evitar esta tragedia. Si no se evita la tragedia, yo soy partidario de que, por ejemplo, los cascos azules de Naciones Unidas y la Cruz Roja intervenga. Porque como tú mencionaste al inicio, hay una crisis humanitaria en Venezuela, hay una crisis alimentaria y de salud. Y varios países han querido hacer una especie de túnel, de puente de ayuda en materia alimenticia. Incluido el Perú, ¿no? Y simplemente el gobierno no le interesa. Por eso es que en los medios de comunicación peruanos el otro día salieron unos recién nacidos metidos en unas cajitas de cartón, porque no hay cunas en los hospitales, porque hay total desabastecimiento. Y después que salieron esos recién nacidos en las cunas de cartón, otro periódico publicó que también lamentablemente los difuntos tampoco son enterrados en urnas, también se utilizan unas cajas de cartón. Ahora, vayamos al tema de la oposición. ¿Cuál es la diferencia de la oposición que ejerce la Mesa de Unidad Democrática con la que ejerce, por ejemplo, Capriles? Mira, Capriles y el propio Leopoldo López, que ya está preso, han sido hombres que han querido dialogar más, pero se han dado cuenta que este tipo de diálogos es un engaño. Te llevan para la foto, pero no pasa nada. Por eso es que se ha pedido,
vamos a dialogar, por favor libera a los presos políticos. Estamos hablando de casi 2.000 presos políticos. Ellos no los liberan porque ellos dicen que esos no son presos políticos, sino que reciben el mismo nombre que reciben en Cuba, delincuentes comunes que han atacado al Estado. ¿Qué más se ha pedido? Que se permita abrir el canal humanitario para que entre medicinas y comida. Esas son las condiciones. Si yo tengo un problema contigo, yo pongo en la mesa algunas condiciones para que nos sentemos a negociar. Y también continuar la recolección de firmas para el Pero pedido. por supuesto, es bueno que la gente se entere. El referéndum revocatorio es una figura que está en la Constitución aprobada por los chavistas. Y a mí me parece una figura interesante, porque permite que tú puedas revocar a cualquier funcionario, sea el grado que sea, siempre que haya sido elegido por voluntad popular. La oposición empezó a preparar el protocolo para el referéndum, para cumplir con los requisitos, en abril. Estamos a puertas de noviembre. Y cada vez que la oposición cumple un requisito, el Jurado Nacional de Elecciones de Venezuela te pone otro obstáculo, otra valla. El referéndum, dice el reglamento, tienes que recoger el 20% de los electores del padrón. ¿Qué perla ha sacado el Jurado Nacional de Elecciones? Es el 20% de los electores de cada departamento de Venezuela. Y si un solo departamento no recoge el 20%, anula la totalidad de todos. Es como que tú quieras comprar o vender una propiedad y siempre el vendedor, el que te quiere vender, te pone un requisito. Tú llevas tu DNI, sí, ahora quiero el DNI de su abuelita, le llevas el DNI de su abuelita. Ahora quiero su partida de función. Y y eso exacerba los nervios al final de todo. Correcto. El revocatorio es una figura que está prevista. Estamos en noviembre, a puertas de noviembre. Se quiso empezar en abril. Dicen que ahora no hay tiempo. Pero sin embargo, en Colombia se hizo un plebiscito para ver lo de la guerra y la paz en Colombia. En 45 días se organizó. O sea que uno nota aquí la intencionalidad política de que no exista ningún tipo de referéndum revocatorio. Y antes que se nos olvide plantear, recordemos que la presidenta del Jurado Nacional de Elecciones, el día que falleció el presidente Chávez, se puso un brazalete que decía viva el 4D. El 4D fue el día del golpe de Estado. Se puso un brazalete y estuvo en los actos de exequias del presidente Chávez. Al pueblo peruano, ¿ustedes se imaginan un presidente del Jurado Nacional de Elecciones con una vincha aquí que diga Humala, viva el APRA, viva el PPC? La población rechazaría eso. En Venezuela todos los organismos públicos están politizados, todos, incluyendo las Fuerzas Armadas. Bueno, señor Núñez, esperemos que suceda algo. La verdad que no se me ocurre qué puede suceder. Un milagro, un milagro. Hoy que pase el Señor de los Milagros, ojalá nos haga el milagro. Yo soy creyente, pero no tengo buenas noticias porque tengo la impresión que eso va a terminar con violencia callejera, con muertos, con desaparecidos, porque no hay forma. Ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así, sobre todo por la cantidad de peruanos que siguen viviendo en Venezuela. Estamos hablando de más de 100.000 peruanos que viven en Venezuela. Y tener muy presente que si hay algo que no se puede negociar es justamente la democracia, ¿no? Y agradezco mucho al Perú porque la posición del presidente Kuczynski y del señor canciller ha sido de facilitar, de apoyo, de tender un puente de... Y yo creo que va a continuar siendo así, ser un buen facilitador para evitar cualquier acto de violencia. Lo ha dicho el presidente antes de su salida para Cartagena de Indias, que va a hacer todo lo posible. Bueno, nuevamente yo quisiera agradecerle por su presencia acá en el programa y será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, muy amable. Y con ustedes, señores, será hasta una siguiente oportunidad aquí en nuestro programa Antena Internacional. Muy buenas tardes.